tardes a todo el pueblo dominicano que nos escucha en el país y allende los mares a través de las redes sociales. A su programa Así es el defensor del pueblo de la República Dominicana, donde siempre vamos a aprender de derechos humanos, de derechos fundamentales, de deberes fundamentales, muy importante, de la buena administración pública y en general del Estado social y democrático de derecho que soberanamente la República Dominicana ha impuesto en su propia Constitución. Con ustedes, Nilo de la Rosa, y en la tarde de hoy vamos a conversar a propósito del mes de la patria de un tema sumamente importante para nosotros. Vamos a hablar del constitucionalismo de Duarte. Vamos a hablar de ese proyecto de constitución que escribió el padre y fundador de la República Dominicana, Juan Pablo Duarte y Díez. Y vamos a conversar sobre ese tema con el magistrado Wilson Gómez, quien es presidente del Instituto Duartiano. Y como tenemos los abogados esa costumbre de decirle magistrado a aquellos que han sido magistrados anteriormente, ese título es como el sacerdocio, no se pierde, porque fue juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Y vamos a ver todo ese tema, no sin antes ver qué hizo el defensor del pueblo durante la semana y, por supuesto, nuestro editorial. Comencemos. El imperio de la ley. La Constitución de la República establece en su artículo 3 que el gobierno de la nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo, que se divide en poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, que estos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones, que sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las determinadas por la Constitución y las leyes. Y cuando nos referimos a un gobierno republicano, es que no solo hemos optado por un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, sino que hemos optado también por establecer un gobierno de leyes frente al poder ejercido mediante decisiones impredecibles, antojadizas y arbitrarias de una persona o un grupo selecto de personas. A esto le llamamos el imperio de la ley. Un imperio de la ley que se constituye en la piedra angular sobre la cual se sustenta la legitimidad de nuestro ordenamiento jurídico y político. Por eso es que debemos tener claro que no todo lo que llamamos Estado, como organización jurídica de una o varias naciones, se puede llamar Estado de Derecho. Reiteramos, no todo Estado es un Estado de Derecho. Un ordenamiento jurídico o un sistema de legalidad no autoriza hablar sin más de un Estado de Derecho. Dicho de otra forma, un Estado dotado de un ordenamiento jurídico, de un sistema de legalidad, puede muy bien no constituir un Estado de Derecho. Designar como tal a todo Estado, por el simple hecho de que se sirve de un sistema normativo, constituye una imprecisión terminológica y conceptual que solo lleva a la confusión. Como diría el doctrinario y jurista italiano Guido Faso, desde este elemental punto de vista, el Estado de Derecho, como Estado limitado por la ley, se contrapone a cualquier forma de Estado absoluto en cuanto Estado ilimitado. Pero en la realidad y en la historia no se dan tipos puros de Estado, ni el Estado totalmente ilimitado y absoluto, ni el Estado perfecta, puntual y exactamente limitado. Lo que se da es una escala gradual de limitación. La cuestión entonces radica en saber a partir de qué momento, es decir, a partir de qué condiciones el grado de limitación existente autoriza a hablar de Estado de Derecho. En síntesis, un Estado sometido a una insuficiente limitación se denomina absoluto,
Pero una excesiva limitación significa, por otro lado, la negación y la real inexistencia del Estado. Se trata pues de una cuestión de límites. El Estado de Derecho existe cuando se instaura el imperio de la ley, es decir, cuando se crean las instituciones y mecanismos necesarios y adecuados para garantizar la igualdad de todos y todas ante el imperio de la ley. A propósito de este mes de marzo y de ese imperio de la ley que da pie a un verdadero Estado de Derecho, conviene recordar el mandato constitucional que señala que la mujer y el hombre son iguales ante la ley, que en la República Dominicana se prohíbe cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de mujeres y hombres. Asimismo, que deben promoverse las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género. Por otro lado, nuestra ley de leyes estatuye que el Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado. En resumen, nuestra república, basada en el imperio de la ley, condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos, entre quienes no deben existir otras diferencias que las que resulten de sus talentos o de sus virtudes. Muchas gracias. El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, demandó a las autoridades el arresto de todos los policías involucrados en la muerte del niño de 12 años, Donali Martínez, quien perdió la vida tras recibir impactos de bala por un agente policial durante la celebración del carnaval en Santiago. Ulloa lamentó que el pequeño haya perdido la vida de esta manera y recordó a la justicia que tiene que ser implacable en el manejo de estos casos. Advirtió que desde el defensor del pueblo estará atento y alerta para la aplicación de la justicia. En otro orden, Pablo Ulloa esta semana se trasladó al municipio de Maimón para conocer de cerca el trabajo y operaciones de la corporación minera Cormidón. Allí conversó sobre el ciudadano y preservación de las áreas naturales para garantizar el respeto a habitar en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y adecuado, según el artículo 67 de nuestra Constitución Dominicana. Indicó que la tarea es unir esfuerzos y lograr mayores beneficios a nuestras comunidades. Finalizamos en que quedó oficialmente inaugurado el Programa Internacional Estado de Bienestar, Bienes Públicos, Garantías Sociales y Gobernanza de la Comunicación Política Pública. Al concluir esta certificación internacional, los participantes conocerán herramientas para el desarrollo de iniciativas que permitan generar confianza en la sociedad a través de una gestión basada en la buena gobernanza. Este programa está dirigido a los profesionales de la comunicación y periodistas, con el que ampliamos los grupos de interés de nuestros programas académicos. Estamos de vuelta en Así es el Defensor y vamos a conversar con el magistrado Wilson Gómez, quien es el presidente del Instituto Duartiano, y también fue miembro, juez titular del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Entre otras cosas, ha sido miembro de la Judicatura Dominicana, especialmente en la parte inmobiliaria. También fue presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, entre otras funciones de importancia, tanto en el ámbito jurídico como social de nuestro país. Magistrado, ¿cómo se siente en esa tarde? Y bienvenido. Muy bien, de verdad que es un honor estar aquí en este espacio. Así es el defensor, de verdad que agradecer sinceramente la oportunidad de contactar con el gran público a través de este programa y de esta radioemisora. Muy bien, y bueno, magistrado, siendo usted miembro del Tribunal Constitucional, en el año 2012, ese tribunal dictó una resolución o emitió una resolución. No me gusta la palabra evacuó, porque eso se oye un poco raro. Correcto. Sino que emitió una resolución que fue la 03 del año 2012,
mediante la cual el Tribunal Constitucional declaró al patricio y fundador de la República Dominicana, Juan Pablo Duarte, como el primer constitucionalista dominicano. Y esa es la razón por la cual nosotros vamos a hablar de ese proyecto de constitución de Juan Pablo Duarte. Nosotros nos hemos dado cuenta, magistrado, a modo de introducción, que la gran mayoría de los padres de la patria, de los grandes patricios de América, no escribieron constituciones. Así es. George Washington de los Estados Unidos no escribió constitución. Simón Bolívar no escribió. Tampoco el padre Hidalgo en México, el famoso autor del Grito de Dolores, no escribió constitución. Pero también tenemos en Cuba a Carlos Manuel Céspedes y José Martí, que tampoco escribieron su constitución. Así es. Y en Costa Rica, el general San Martín, un gran héroe argentino, y de Perú también, que comparten ese heroísmo de ese general, tampoco. El general O'Higgins en Chile, tampoco. El único padre de la patria en América que se sentó a escribir la constitución del país que tenían en mente liberar fue Juan Pablo Duarte. Magistrado, ¿en qué momento y por qué Juan Pablo Duarte se empeñó en escribir una constitución para ese estado que pretendía liberar o que pretendía fundar en ese año 1844? Bueno, primero, siguiendo su línea de exposición, ciertamente esa resolución del Tribunal Constitucional fue una inspiración del presidente Milton Rey Guevara, que fue quien hizo la propuesta y se acogió a unanimidad. Me gusta siempre consignarlo porque se tiende a creer que fuimos nosotros quienes tomamos la iniciativa y no fue así. Mire, en Juan Pablo Duarte, a propósito de esa pregunta, de las razones, ¿verdad?, los motivos para él articular un proyecto de ley fundamental, es que Duarte es diferente a todos los libertadores de América y del mundo. Es decir, usted no va a conseguir un fundador de república, un libertador, que haya concebido un nombre para la república a fundar. Entonces Duarte, en el juramento trinitario, dice que el futuro Estado se denominará República Dominicana. Consignó el nombre oficial del Estado. Otra, dice en ese juramento, ese Estado tendrá un pabellón tricolor en cuartos encarnados y azules, atravesados por una cruz blanca. La bandera nacional que tenemos. Hizo reserva en ese juramento y dice, tendrá su correspondiente escudo de armas, lo que ocurre en el mismo 1844. Pero además pone allí unas divisas: Dios, patria, libertad. Es la divisa trinitaria. Pero hoy la Constitución de la República, en el artículo 34, dice que el lema nacional de los dominicanos es Dios, patria y libertad. Fíjese bien, los elementos fundamentales de la nacionalidad, ¿verdad?, están contenidos en ese juramento. Manufactura del padre fundador, Juan Pablo Duarte Díez. Y por supuesto, en adición a esto, lo que usted con tanta propiedad ha señalado, un proyecto de ley fundamental, un proyecto de constitución, pero además hay que ver el avance, es decir, lo avanzado de ese proyecto, que todavía hoy, cuestiones que se están incorporando al texto constitucional en la última reforma importante que fue en el 2010, ya Duarte lo tenía concebido. Por ejemplo, hablar de la carrera administrativa
y de la carrera judicial en 1843, cuando él escribe ese proyecto. Fue en el 43. Sí. Mucho antes del manifiesto, incluso del 16 de enero. Claro que sí, porque que Duarte tenía esa visión y además esa estatura de estadista. Era un estadista. Pero fíjese que el artículo 1 del proyecto de ley fundamental o constitución de Duarte dice que gobernantes y gobernados tienen que ceñir sus actuaciones a la ley. Uno de los elementos esenciales del Estado de Derecho, en el momento en que queremos establecer la caracterización del Estado de Derecho, es el cumplimiento de la ley. Es decir, en un Estado donde la ley, toda ley no se cumple, hay deficiencia en la concepción del Estado de Derecho. Pero todavía más, Duarte habla de que nadie está obligado a cumplir o acatar las decisiones de una autoridad ilegítima. Argumento al contrario, estamos obligados a acatar, a cumplir las disposiciones de la autoridad legítima. Esos son los dos elementos que caracterizan al Estado de Derecho. Por un lado, cumplimiento de la ley, de toda ley, y acatamiento, ¿verdad?, de las decisiones que emanan de la autoridad legítima. Cuestión que nos coloca a nosotros en una situación un poco precaria, porque si el presidente del Tribunal Constitucional dice que más de 80 decisiones no han sido acatadas por la autoridad pública y por entidades privadas, eso nos dice que no se están cumpliendo las decisiones que emanan de la autoridad legítima. Y cuando uno habla del Tribunal Constitucional, habla de un órgano extrapoder, ¿verdad?, que inclusive revisa las decisiones definitivas de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, es la más elevada instancia de justicia del país. Entonces, Duarte se proyecta así como un hombre respetuoso del Estado de Derecho, pero además apegado al principio de legalidad, y se revela como un hombre de Estado, porque el que piensa así es un hombre de Estado. No piensa a corto plazo. Exactamente. Entonces, él, esa motivación esencial que tiene, ¿verdad?, en la concepción de ese proyecto de ley fundamental, ¿verdad?, es evidente que él lo asume porque él tenía la determinación de contribuir con todo lo concerniente a la configuración desde el principio del Estado de Derecho, ¿verdad?, y que todo reposara en una ley fundamental. Muy bien, y bueno, como estamos hablando precisamente de la Constitución, vamos a una breve pausa para seguir conversando sobre este constitucionalismo duartiano de Juan Pablo Duarte. Y para esto también vamos a ver nuestra Constitución animada para niños y niñas del Defensor del Pueblo. Adelante. Así es el Defensor del Pueblo. Derechos que disfrutamos. Segunda parte. Derecho a la seguridad social. En la República Dominicana, se estimula el desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso y protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez. Así, el Estado garantiza que todos los dominicanos y dominicanas tengan las condiciones adecuadas para vivir. Derecho a la salud. En nuestro país se protege la salud.
El Estado pone al alcance el acceso al agua potable, el mejoramiento de la alimentación, de los servicios sanitarios, las condiciones higiénicas y el saneamiento ambiental. También realiza campañas de vacunación para la prevención de enfermedades como el COVID-19. Derecho al trabajo. El trabajo es un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. Las leyes de la República regulan el horario, los sueldos, vacaciones y seguridad dentro del Código Laboral. Todos los empleados de las empresas privadas tienen el derecho de formar sindicatos para hacer reclamos y así mejorar las condiciones de trabajo. Derecho a la educación. Todas las personas tienen derecho a una educación de calidad, en igualdad de condiciones y oportunidades. Nuestro Estado declara obligatoria la educación a nivel inicial, básico y medio. Para formar ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, en todas las instituciones de educación pública y privada, es obligatoria la instrucción en la formación social y cívica. Derechos culturales y deportivos. Derecho a la cultura. Toda la población tiene derecho a participar y actuar con libertad en la vida cultural de la nación, al pleno acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales, de los avances científicos y de las obras artísticas y literarias. Derecho al deporte. Toda persona tiene derecho a la educación física, al deporte y la recreación. Corresponde al Estado, en colaboración con los centros de enseñanza y las organizaciones deportivas, fomentar, incentivar y apoyar la práctica y difusión de estas actividades. En los próximos capítulos, veremos más derechos que gozamos en la República Dominicana. Así es el defensor del pueblo. Estamos de vuelta en Así es el Defensor, conversando con el magistrado Wilson Gómez, quien es presidente del Instituto Duartiano y pasado juez del Tribunal Constitucional. Y antes de irnos a la pausa, habíamos hablado de unas cuantas características fundamentales de ese Estado que Juan Pablo Duarte se empeñó en diseñar, porque no era solamente un tema de guerra, no era solamente un tema de expulsión del gobierno y del ejército haitiano, sino también de poner las bases y el fundamento jurídico de ese Estado nuevo que se llamará República Dominicana. Y magistrado, eso que usted menciona del desacato generalizado de las sentencias del Tribunal Constitucional, pienso que contribuye de una manera profunda y grave a la inseguridad jurídica en el país, pero también eso tiene que ver con que, por ejemplo, en España, el desacato de las sentencias del Tribunal Constitucional está penalizado. Y en República Dominicana no existe una penalización a eso, y de hecho se perdió la oportunidad en ese Código Penal de incluir ese nuevo tipo penal que sí existe en España y otros países europeos. Bueno, magistrado, vimos que Juan Pablo Duarte era una persona muy ducha, pero no era abogado. Pero era muy ducha y muy bien educado, y viajó por muchas partes del mundo. Y cuando uno ve ese texto del proyecto duartiano de Constitución, uno se da cuenta de que hay diferentes influencias. ¿Cuáles son esas influencias jurídicas más importantes que Juan Pablo Duarte tomó en cuenta a la hora de redactar ese proyecto de Constitución? Bueno, en realidad en la época habían textos constitucionales que por la fuerza jurídica que estos contenían, ¿verdad?, eran tomados en cuenta por el constitucionalismo del mundo. Está esa Constitución norteamericana, la Constitución francesa, la Constitución de Cádiz, y ya lo que Duarte apreció en su vida que hizo en Barcelona, donde había muchos esfuerzos por conseguir libertades, ¿verdad? Y había muchas tesis políticas que Duarte aprovechó y conoció.
Y él inclusive leyó y estudió textos jurídicos en la época, ¿no? El derecho romano permeaba todo lo que es el conocimiento en la época. Y él tuvo esas experiencias. Y por supuesto, él también fue creativo. Su pensamiento político se expresa en ese proyecto de ley fundamental, porque él, en cierto modo, adecúa, procura que ese contenido responda a la realidad dominicana, independientemente de su visión y su punto de vista increíblemente avanzado. Él también fue muy práctico al momento de concebir ese proyecto en esa primera parte, porque él mismo expresa que habría una segunda parte que nunca llegó. Solo se consiguió esa parte, que es la que se preserva, y el original de ese proyecto de ley fundamental lo había detentado el Instituto Duartiano hasta hace poco, que se lo entregamos a un fondo especial que tenemos en el Archivo General de la Nación, a los fines de que los ciudadanos puedan verlo, ¿verdad?, allí, y que puedan además, ya digitalizado, hacer uso los investigadores, que es un trabajo de puño y letra de Duarte. Ahí están hasta las borraduras, todo, está todo tal cual él lo plasmó, ¿verdad? Bueno, es decir, que todas esas influencias se expresaron también en ese proyecto del Padre de la Patria, pero como he dicho, ahí está su pensamiento, ahí se plasman sus ideas y las visiones de Duarte, que aunque no era abogado titulado, pero era una persona sumamente inteligente, estudiosa, muy leída, y entonces eso le permitía hacer esos enjuiciamientos de carácter político constitucional. Por eso él, entre sus frases, figura aquella que dice que la política no es una especulación, que la política es la ciencia más pura y digna, después de la filosofía, de ocupar las inteligencias nobles. Es decir, él tiene un pensamiento acabado de lo político y, por supuesto, de lo constitucional, porque lo constitucional está alrededor de lo que son las ideas políticas. Y él, indudablemente, que hizo una magnífica escogencia respecto de textos y de la articulación de ese proyecto que blinda, ¿verdad?, lo que es la república a fundar en lo que tiene que ver con seguridades para evitar trastornos en lo que concierne a la soberanía, a la libertad, a la autodeterminación, al principio de no intervención. Todo esto Duarte lo concibe y lo plasma en el proyecto. Muy bien. Y bueno, maestrado, nosotros vemos tanto en el juramento trinitario como en el proyecto de constitución, pero también incluso hasta en el manifiesto del 16 de enero, que en lo personal no tengo claro, o no todo el mundo tiene muy claro cuál fue el nivel de participación de Duarte en ese texto, porque normalmente se le atribuye más a Tomás Bobadilla y Briones que al mismo Duarte. El manifiesto del 16 de enero me refiero. Sí. Entonces se nota una fuerte, vamos a decirlo así, invocación a lo cristiano, sí, o sea, a lo espiritual. ¿Cuál era esa? Duarte era una persona muy, muy espiritual, aparentemente. Así es. De hecho, su familia era una familia devota, católica. Todos ellos fueron bautizados en la iglesia tempranamente.
Y ellos... Bueno, Duarte fue bautizado ahí en la iglesia de Santa Bárbara. Sí, que no, recientemente fue restaurada. Así es, y también en la catedral, porque en el caso de Rosa Duarte se bautizó en la catedral. Ese era el mundo de ellos. Su mundo era la zona colonial, esa era la ciudad. Y ahí discurría su vida. Y ellos acostumbraban a participar de la Eucaristía y los eventos y actividades de carácter religioso. Duarte particularmente también lo asumió y nunca lo abandonó. Le puso inclusive contenido, algunos signos y símbolos de la fe católica. Por ejemplo, él la cruz le otorga como valor, dice, la cruz jamás será signo de padecimiento, sino de redención. Será siempre símbolo de redención. Sí. Exacto, ¿verdad? Que se nota que estuvo formado ahí. Muy bien formado, sí, desde el punto de vista católico, como en sentido general. Él integralmente era una persona muy bien formada. Muy bien. Bueno, vamos a una breve pausa y vamos a recordar que el pasado 13 de febrero recordamos el Día Internacional de la Radio. Escuchen bien, Día Internacional de la Radio, que es uno de los canales o medios de comunicación más extendidos en la historia de la humanidad. Vamos a escuchar una breve cápsula preparada por nuestra compañera Corina Rosario sobre este tema y sobre los aportes que ha hecho la radio a la sociedad y a la humanidad en general. Adelante. Es el defensor del pueblo. El Día Internacional de la Radio se celebra cada 13 de febrero. Fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2011 para celebrar la fecha en que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, establecieron la Unión Internacional de Radiodifusión en 1975. Este día tiene como finalidad resaltar la importancia de la radio como un medio de comunicación y su rol en la promoción de la diversidad cultural, la democracia y el desarrollo sostenible. Asimismo, se trata de una oportunidad para reflexionar acerca del futuro de la radio, la evolución de la radio y su capacidad para continuar siendo importante en un mundo cada vez más digital. El Día Mundial de la Radio es una ocasión para reconocer su contribución a la sociedad y para celebrar su papel como medio de información, entretenimiento y conexión social. La historia de la radio se remonta en el siglo XIX, cuando las teorías electromagnéticas y las investigaciones sobre las ondas electromagnéticas comenzaron a desarrollarse. Hay varios inventores que contribuyeron al desarrollo de la radio como medio de comunicación, pero uno de los más conocidos es Guglielmo Marconi, quien nació en Italia en 1874 y desde joven demostró un gran interés por las teorías electromagnéticas. En 1895 realizó exitosas transmisiones de señales de radio a larga distancia, y durante los primeros años del siglo XX, Marconi continuó desarrollando y perfeccionando sus tecnologías de radio y su trabajo sentó bases para la radio moderna. ¿Te has preguntado qué hace el Defensor del Pueblo? Nuestra institución contribuye con la defensa de la buena administración y los derechos fundamentales. ¿Cómo lo hacemos? Intermediamos en conflictos que puedan darse entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. Vigilamos y supervisamos las actuaciones ilegales, arbitrarias o erróneas de las instituciones y funcionarios del Estado. Sugerimos cambios de criterio de los actos y actuaciones de la administración pública que violenten derechos. Promovemos y educamos a la sociedad en derechos humanos y fundamentales, y accionamos en amparo de los derechos de las personas e intereses colectivos y difusos. Entérate de esto y mucho más en nuestra página web www.defensordelpueblo.gov.do. Teléfono 809-381-4777. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram a través de @defensorrd. Vamos por lo que nos une. Es el defensor del pueblo. Estamos de vuelta en Así es el Defensor, conversando con el magistrado Wilson Gómez sobre el pensamiento jurídico, el pensamiento constitucional de Juan Pablo Duarte. Y no sin antes, vamos a agradecer este presente que nos trajo el magistrado Wilson Gómez por parte del Instituto Duartiano, que son una serie de revistas y de
producciones del Instituto Duartiano, y en el cual obviamente se encuentra la Constitución, el proyecto de Constitución de Juan Pablo Duarte, y todo ese pensamiento, ese breviario de todas esas frases de Juan Pablo Duarte que nosotros conocemos. Pero lo más importante es esta bandera nacional, la bandera nacional de la República Dominicana. Fíjense que es la bandera que describe la Constitución de la República. Esta es la bandera correcta, con el color azul ultramar y el rojo vermellón que la Constitución de la República claramente establece. Porque, magistrado, nosotros tenemos un problemita en República Dominicana de que parece que hay diferentes tonos de rojo y diferentes tonos de azul, y parece que tenemos 2 o 3 banderas distintas. Y no es así. La Constitución de la República señala claramente cuál es la Constitución correcta. De manera tal que esto es un gran aporte que hace el Instituto Duartiano. Muchas gracias, magistrado. Siempre a la orden. Bien, magistrado, uno de los elementos fundamentales que aparece en toda Constitución es el elemento del gobierno. Porque una cosa es el Estado y otra cosa es cómo concibe esa Constitución, ese Estado, pero el gobierno. ¿Cómo Juan Pablo Duarte concibió el gobierno? ¿Qué era para él o qué debía de ser el gobierno de la República Dominicana versus lo que realmente hubo a partir del 6 de noviembre de 1844, que fue el gobierno de Pedro Santa Anna? Bueno, con la concepción de Duarte de que había que procurar por encima de todo que prevaleciera el supremo interés de la nación respecto de los proyectos particulares, ¿verdad? Era lógico que Duarte pensaba en una línea política absolutamente diferente, comenzando por ahí. Y por supuesto, tenía una concepción clara de lo que eran las libertades y los derechos de las personas. Es decir, Duarte esboza ahí en su proyecto de ley fundamental o proyecto de constitución todo lo que es garantías, ¿verdad?, fundamentales. Es decir, el debido proceso, por ejemplo, los derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho al trabajo, ¿no? Cuando él habla, como he dicho, de lo que es la carrera administrativa, está hablando de los derechos de las personas que desempeñan funciones en el Estado y que tienen que tener garantía, seguridad en el ejercicio de esas funciones que desempeñan. Así es. Tenía una concepción muy clara, Duarte. Adelantado casi un siglo. Claro. A todo, más de un siglo al establecimiento formal de lo que fue la carrera administrativa en República Dominicana y la carrera judicial también. Correcto. Entonces, él entendía que había que llegar a la administración para el ejercicio del poder a partir de un ejercicio inequívocamente democrático. Es decir, había que contar con una fuente de legitimidad. Por eso cuando él lo proclaman presidente, porque desde que Duarte llega, proclamada ya la independencia, desde Curazao, de donde él sale, hasta llegar aquí era una aclamación. Todo el mundo decía presidente, por donde quiera que por se movía. aclamación. Entonces era natural, es decir, caía de la mata que Duarte estaba llamado a ser el primer presidente dominicano. Ahora, Duarte no creía en la aclamación, él creía en el voto popular y eso lo demostró en 1843 con las juntas populares, cuando había que escoger los constituyentes
de ese esfuerzo de reforma de ese año en Haití, 1843, que había que escoger los representantes en esa constituyente de este lado de la isla, que para sorpresa de los haitianos ganaron los trinitarios abrumadoramente en las urnas. Y ahí fue que vino la situación de persecución a Duarte, porque se sabía muy bien que ya los trinitarios tenían un liderazgo, mucha fuerza y se habían empoderado, como se dice hoy, de esa representación. Y entonces Duarte fue quien organizó esos certámenes, ¿verdad? Esos comicios con urnas. Ese fue un primer ejercicio democrático, ¿verdad? Cuando todavía no éramos la República Dominicana, éramos la nación, pero no éramos la República. Y entonces ahí se advierte que Duarte es apegado estrictamente, ¿verdad?, a lo que es legítimo, solo lo que nace del poder popular, del voto popular, es legítimo al momento de unas elecciones. Eso, por supuesto, contrastó con la posición de los conservadores, de hombres como Santana, como Bobadilla, que tenían ambiciones y que querían apoderarse del poder como fuere, lo que hicieron, ¿no?, al final, pero todavía más, y eso es lo peor, es que introducen la arbitrariedad en la Constitución de la República originaria o primigenia. La Constitución del 6 de noviembre de 1844, si bien tenía muchísimos preceptos, un articulado en sentido general muy bueno, el artículo 210, fatídico por demás, introdujo la arbitrariedad sin consecuencia en los gobiernos, entre los que administraban el Estado. De ahí que Pedro Santana, apoyado en ese artículo 210, comenzó a hacer todo tipo de desmanes a sabiendas de que estaba liberado de responsabilidad penal y responsabilidad civil. Por tanto, asesinó, denostó, persiguió, ¿verdad?, y terminó con la patria misma, con la anexión. ¿Como resultado de qué? De esa irresponsabilidad que se introdujo con ese artículo 210. Entonces, estoy seguro que es un artículo que evolucionó, es decir, no desapareció. Claro. Cambió de número en distintas constituciones, pero seguía manteniendo el mismo espíritu, claro, hasta hace poco. Claro, sí, claro, porque había constituciones que eran formales, pero no eran constituciones que pudieran realmente garantizar la aplicación de ella misma. Yo voy a decir una cosa, realmente fue con el surgimiento del Tribunal Constitucional que cobró vida el texto supremo. Es decir, los artículos de la Constitución eran enunciados, pero nada más. Cuando logramos realmente, y eso tiene que apreciarlo el pueblo para que defienda esa conquista, porque esa es una conquista a defender, ¿eh? Así es. Entonces, a partir de ahí, a partir de esa reforma de 2010 y de ese texto constitucional, es que conseguimos la fuerza en las letras constitucionales. Así es. Y bueno, vamos a una breve pausa en la cual vamos a escuchar y ver una cápsula sobre el 20 de febrero, que es el Día Mundial de la Justicia Social, uno de los elementos fundamentales por los cuales ha nacido el constitucionalismo moderno, la justicia social, el acceso al bienestar, el acceso a una serie de servicios fundamentales que brindan un mínimo de dignidad en el ser humano. Adelante. Es el defensor del pueblo. Cada
Cada 20 de febrero se recuerda el Día Mundial de la Justicia Social. La celebración del Día Mundial de la Justicia Social busca apoyar la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos. La justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera dentro de los países y entre ellos, para las Naciones Unidas, la búsqueda de la justicia social universal representa el núcleo de su misión en la promoción del desarrollo y la dignidad humana. La adopción por la Organización Internacional del Trabajo de la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Justicia Social para una globalización equitativa es un buen ejemplo de este compromiso. La declaración se centra en garantizar los resultados equitativos para todos a través del empleo, la protección social, el diálogo social y los principios y derechos fundamentales en el trabajo. El logro de esta justicia social está también estrechamente vinculado con los objetivos de desarrollo sostenible. El tema de este año se centra en las recomendaciones para reforzar la solidaridad mundial y restablecer la confianza en los gobiernos bajo el lema "Superar barreras y desbloquear oportunidades para la justicia social". Así pues, la celebración de este día en este 2023 sirve para fomentar el diálogo con los Estados miembros, la juventud, los interlocutores sociales y la sociedad civil, las organizaciones de las Naciones Unidas y otras partes interesadas sobre las medidas necesarias para fortalecer el contrato social que se ha visto fracturado por el aumento de las desigualdades, los conflictos y el debilitamiento de las instituciones destinadas a proteger los derechos de los trabajadores. Así es el defensor del pueblo. Estamos de vuelta en Así es el Defensor, conversando con el magistrado Wilson Gómez. Y antes de irnos a la pausa, hablamos de ese elemento, magistrado, de ese elemento que causa polémica el día de hoy, sobre todo en muchos jóvenes dominicanos que conocen la vida de Juan Pablo Duarte y siempre se preguntan, pero ¿por qué Juan Pablo Duarte no quiso ser presidente de la República? Y algunos lo alaban y otros condenan eso y dicen, bueno, fue un cobarde, ¿por qué no quiso ser presidente? Arma el lío y no quiere asumir. Eso es lo que me han dicho algunos jóvenes. Pero la realidad es esa. ¿Por qué Juan Pablo Duarte no quiso ser presidente de la República en ese momento? Porque era un tema de legalidad, un tema de coherencia personal de él. Claro, sí. Si él no nacía, si ese poder no nacía de las urnas en un proceso democrático, no es verdad que Juan Pablo Duarte iba a aceptar eso. Mire, no puede quedarle duda a ningún joven en el sentido de que Duarte fue un hombre enérgico. Por eso decía, el gobierno ha de mostrarse justo y enérgico. O no tendremos patria, ni libertad y en consecuencia ni independencia nacional. Oiga bien, esa es una expresión de un hombre de un carácter bien definido. Cuando Duarte vio el peligro de los conservadores que querían ceder de por vida la península y bahía de Samaná a Francia a cambio de armas y protección de orden militar, Duarte destronó la Junta Central Gubernativa, le dio un golpe de Estado. Es así. Y nombró a Sánchez en la presidencia, porque Duarte estaba absolutamente convencido de que solo el voto popular legitimaba la autoridad. Eso fue ya una acción de maniobra in extremis para evitar que se cercenara la soberanía dominicana. Y él se valió de ese medio para evitar eso. ¿Entiende? Pero hay que entender que Duarte fue un hombre de armas, que entró a la Guardia Nacional Haitiana como cabo y salió como coronel, que fue nombrado por sus compañeros trinitarios, tanto los fundadores como los comunicados, los que llegaron después, como Mella, Sánchez y otros, y lo nombran general en jefe de los ejércitos del futuro Estado y jefe de la revolución, que era lo que comenzó a implementarse en la sociedad secreta trinitaria. Pero Duarte vino aquí en la Restauración, así es, sufragando los gastos,
A pelear. Y trajo personas, y a todo el mundo se le empleó en la guerra restauradora, menos a Duarte. Porque a Duarte nunca le permitieron ir, no quisieron que él se hiciera también, además de un líder civil, un líder militar. Y eso lo sabía Tomás Bobadilla y Briones, que era el ideólogo de todas esas maldades del grupo conservador y que era el asesor de Pedro Santana. Y entonces él sabía muy bien, y por eso Duarte, comandando conjuntamente con Santana en Baní, las tropas en el sur, Duarte es partidario de una ofensiva y se lo plantea a Pedro Santana más de una vez. Cuando él ve que Pedro Santana no hace caso, entonces que él se dirige a la Junta Central Gubernativa para que le autorizara a él a los fines de tomar la ofensiva contra los haitianos que estaban en Azua, y que Duarte tenía la información de que los ciudadanos de Azua estaban siendo hostilizados por los haitianos. La respuesta de la Junta Central Gubernativa fue retirar a Duarte y su Estado Mayor a Santo Domingo. Ahí es que él hace la llamada rendición de cuentas, que había recibido 1,000 pesos fuertes de la época, había gastado al momento 173, hizo un estado pormenorizado de todo lo que gastó en esos 173 pesos y devolvió los restantes 827 pesos al fisco. Es decir, era un hombre de Estado, pero un hombre con un criterio muy claro. Que hasta el primer contable también se le pudiera llamar. Claro que sí. La primera contabilidad pública bien hecha. No, y fue que hecha por Juan Pablo Duarte. Lo de contable también, o contador, es porque él estudió teneduría de libros, que ayudaba a su padre en el almacén. Es decir, él ejerció esa profesión hoy, oficio entonces, él lo ejerció, ¿entiende? Como también algunos lo denominan primer agrimensor, porque él hizo las de agrimensor para justificar su desplazamiento por todo el territorio. Fue parte de su estrategia, porque Duarte fue un estratega y solo él podía hacer lo que hizo de esta nación una república, cuando la principal ciudad, el principal conglomerado que teníamos nosotros en la época, estaba delimitado por lo que es hoy Palo Hincado, la calle Palo Hincado, lo que es hoy la avenida Mella, la calle Las Damas y la avenida del Puerto o Camaño de Ño. Eso era la ciudad, ¿entiendes? Y esas puertas de San Diego, la Misericordia y el Conde eran verdaderas puertas de entrada. Y la Tarazana. Se también cerraba la ciudad. ¿Entiendes? Entonces, en realidad, Duarte fue un hombre de visión. Y nosotros decimos, en verdad, por Duarte tenemos patria. Porque solo él. Por eso los conservadores le llamaban despectivamente jóvenes improvisados, jóvenes imberbes, que quieren comprometer la nación con ilusiones. Con aventuras. ¿Te das cuenta? Sí. Pero ellos sí sabían a lo que iban. Entonces, Duarte no asumió la presidencia porque no hubo oportunidad de elecciones. Él quería servirle al país, porque nadie más indicado que él, claro, con esa concepción clara, porque era un hombre con una formación sólida, su condición de líder, dicen los que le conocieron, que tenía una personalidad atractiva, tenía una identificación de propósito muy clara, era disciplinado, organizado, con un sentido de responsabilidad, solidario, recto de conciencia, tenía todos los atributos de un gran líder. Y por eso él lideró la juventud de la época, porque él hizo posible esa conciencia que él sembró en la mente y el corazón de los dominicanos, bueno, que nos ha servido hasta el día de hoy. Todavía hoy predomina ese pensamiento en los dominicanos, y todas las veces que se ha conculcado la libertad, la soberanía y la independencia, aparece un grupo de dominicanos
que enarbolan el pensamiento duartiano y la bandera de Duarte y el nombre del Estado puesto por Duarte y la expresión Dios, Patria y Libertad para echar para adelante, ¿entiendes? Entonces, hay que entender que él canalizó todo y fue un hombre de Estado. Él pudo haber sido presidente si cedía principios, pero Duarte era intransigente con sus principios y murió así y le fue fiel a la causa. ¿Y usted cree que era posible sacar un ejército que era del primer estado de América Latina, de 1804, cuando nadie se había independizado, ya Haití era independiente? Con las armas napoleónicas todavía. Armas y técnicas. Así es. Y muchos hombres. Esa proclamación no fue solo eso, la independencia. Ahí comenzaron las guerras y las acciones ya a los 20 días. A los 20 días ya estábamos nosotros prácticamente enfrentando a los haitianos en Azua, en la batalla del 19 de marzo, 10 días después la del 30 de marzo, y fueron 12 años que entre encuentros, combates y batallas de importancia, unas 30 acciones, y eso fue sobre la base de hombres que tenían fe, descalzos, sin camisa, pero con un coraje que le dio ese patriotismo que le insufló Duarte. Así es. Y magistrado, mire, ya para terminar, porque en la radio todo es volando, como decimos. Brevemente, magistrado, si ese era el proyecto de Duarte, del padre de la patria, ¿por qué no se adoptó? ¿Por qué se prefirió otro el 6 de noviembre y no ese proyecto? Bueno, usted vio cómo Pedro Santana y ese grupo, el grupo conservador, asumió el control del poder. Y ellos tenían su ideólogo, que era Bobadilla, y tenían su acción en Pedro Santana y ese grupo que se quedó en el sur liderando la parte militar, que pesó mucho, porque ese 210 de la Constitución fue rodeando a los constituyentes que se impuso. Entonces, en definitiva, ellos lograron el control militar y lograron imponerse y abusar del poder. Así es. Y bueno, magistrado, vamos a despedirnos en este programa. Les deseamos a todos una feliz tarde de este domingo. Muchas gracias, magistrado, por su acompañamiento. Lo esperamos en un futuro próximo y nos vemos el próximo domingo. Hasta entonces. Así es. El que está para ti te da la mano. Deje los derechos de cada ser humano. Siempre contigo caminando a tu lado. Así es el defensor. Así es. Amigo bueno y pleno. Así es el defensor del pueblo. Así es el que educa y da orientación. Así es el defensor del pueblo. Si no pudiste sintonizar, Así es el Defensor, en vivo los domingos por Sol 106.5 FM, te invitamos a que visites nuestro canal de YouTube Defensor del Pueblo. Cada lunes subimos nuestro programa radial al canal del Defensor del Pueblo. No te lo pierdas, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y comparte.